asistir a este curso que será impartido el día de hoy, lo que corresponde a Derecho Mercantil, la parte introductoria de todo el derecho como tal. Para el efecto tenemos al disertador experto en la materia, quien nos estará apoyando con esta exposición. En ese sentido, Ricardo tiene el uso de la palabra. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mucho gusto a todos los presentes. Como ya lo había hecho mención nuestro compañero Milton Díaz, mi nombre es Ricardo Papadopoulos. Para mí es realmente un gusto estar con ustedes conectados en esta noche para poder abordar aquellos temas introductorios relativos al derecho mercantil. Realmente voy a tratar de desarrollar el tema lo más fácil posible para que ustedes puedan tener fácil comprensión. Sí les voy a pedir, por favor, si tienen ahí a la mano algún cuaderno, un par de hojitas, un lapicero, lápiz, marcadores. Creo que nos van a servir mucho porque vamos a ir desarrollando aspectos importantes tanto en temas doctrinarios como también lo que es nuestro decreto 2-70, conocido como Código de Comercio. Además, voy a procurar también que la ponencia del día de hoy sea bastante amigable. Pues yo soy un estudiante más, como muchos de los que están acá presentes. Gracias a Dios, pues he tenido la oportunidad de poder desarrollarme un poco en temas mercantiles y considero que pues hasta cierto punto tengo ciertas nociones que en esta noche pues me gustaría compartírselas a cada uno de ustedes para que puedan tener esos conceptos presentes, ciertas definiciones que son claves para poder ir definiendo cada uno de los temas que vamos a versar y pues hacerles la cordialmente invitación para que conforme ustedes vayan desarrollando en sus semestres, universidades, el curso de Derecho Mercantil, traten de sacarle lo positivo, porque hay muchas personas que pues, se quejan de que el curso es bastante tedioso, que es bastante complicado, porque tal vez pues, son temas que uno no está acostumbrado a poder observarlos día con día, pero uno de los consejos que yo les puedo dar antes de iniciar la ponencia es de que en el derecho mercantil ustedes tienen que tratar de entenderlo y con base a lo que ustedes entienden, poder ir definiéndolo. Acá realmente no existen definiciones tan doctrinarias, hay algunas que sí o sí uno tiene que aprendérselas tanto para la carrera profesional como cuando ustedes se sometan a sus exámenes técnicos profesionales, ya que son temas realmente muy importantes. Entonces, si le pregunto a cualquier estudiante que está aquí conectado en esta noche que me dé alguna definición, pues me gustaría de que podamos ir desarrollando la clase bastante amena, porque considero yo que es importante, porque pues uno siempre se pone nervioso, tanto las personas que estamos dando las ponencias como cada uno de ustedes de los estudiantes, ¿verdad? Porque muchas veces dicen, es que tal vez es una definición que no me la sé. Todos podemos ir aprendiendo unos de otros, porque yo no soy un experto en materia, tampoco tengo todo el conocimiento, y creo que todos podemos ir aportando poco a poco en la ponencia del día de hoy, ¿verdad? Entonces, sin nada más que agregar, vamos a dar inicio a la ponencia. Gracias, Milton, por la presentación. Posteriormente, al finalizar, pues se las haremos llegar, ¿verdad? Ya se ponen ustedes en contacto con Milton para que busquemos el medio para el cual él pueda compartir las diapositivas. Y realmente es bastante importante que nosotros tengamos en cuenta que es el derecho mercantil. En el derecho mercantil, pues nosotros vamos a encontrar un montón de definiciones, algunas legales, otras doctrinales, pero acá en la presentación yo les adjunté 3 definiciones que considero que son bastante importantes. Una, pues establece que el derecho mercantil guatemalteco es aquel conjunto de normas jurídicas, las cuales se encuentran codificadas y que van a regir la actividad profesional de los comerciantes, las cosas o bienes mercantiles, y a su vez, pues toda aquella negociación jurídica mercantil. Luego también vamos a encontrar que es aquel conjunto de normas jurídicas que se aplican a los comerciantes en su actividad profesional, a los negocios jurídicos mercantiles y a las cosas mercantiles. Y también vamos a encontrar que es una rama del derecho privado que va a regular el conjunto de normas jurídicas, principios, instituciones, doctrinas que rigen la actividad profesional de los comerciantes, las cosas mercantiles y los negocios jurídicos.
es importante que nosotros tengamos en cuenta que el derecho mercantil eminentemente es una rama que se va a dedicar al comercio, a la compra, venta y a su vez a las demás figuras que nosotros vamos a encontrar dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Es importante que nosotros también podamos ir teniendo presente que como cualquier rama del derecho, pues algunas son ramas de derecho privado y otras también existen las ramas de derecho público. Y eminentemente el derecho mercantil es una rama del derecho privado. A su vez, para que nosotros podamos ir tomando una definición concreta, tanto en esta rama como en las demás, nosotros tenemos que considerar 5 aspectos importantes. Uno, que existe un conjunto de normas jurídicas. Dos, que existen principios. Tres, a su vez están las instituciones. Cuatro, las doctrinas que rigen la actividad. Esto es muy importante que nosotros lo tengamos muy en cuenta porque con estos aspectos nosotros podemos ir armando nuestras propias definiciones, que como ya lo habíamos dicho, vamos a tener presente principios, 2 instituciones, 3 doctrinas, 4 normas jurídicas y teorías. Hagamos de cuenta que es como una mano. Entonces ustedes cuando vayan a dar una definición de derecho mercantil, recuérdense de una manita. Principios, instituciones, doctrinas, normas jurídicas y teorías. Y posteriormente, pues nosotros tenemos que tomar en cuenta al momento que demos una definición tanto doctrinal como legal a considerar en nuestro código de comercio. No sé si ustedes tendrán a la mano su código de comercio como para que podamos ir desarrollando pues la clase, ¿verdad? Yo aquí tengo mi código de comercio y como ya les había dicho mención, al momento que nosotros vamos a definir, vamos a considerar la manita, que eran los principios, instituciones, doctrinas, normas jurídicas y teorías. Entonces nosotros vamos a decir, bueno, el derecho mercantil es una rama o también es una área del derecho privado que va a regular el conjunto de normas, principios, instituciones, teorías, doctrinas, las cuales van a regir y vamos a encontrar que en nuestro Código de Comercio está integrado por 4 libros. El primer libro nos habla de los comerciantes, de los auxiliares de los comerciantes. El libro segundo nos habla sobre las obligaciones de los profesionales y de los comerciantes. Nuestro libro tercero nos habla de las cosas mercantiles y nuestro libro cuarto de las obligaciones y contratos mercantiles. Entonces, si se dan cuenta, aquí se suman 4 elementos más para que nosotros podamos complementar nuestra definición. Entonces, como nos habíamos quedado en la manita, vamos a terminar nosotros de complementar la definición de la siguiente manera, que va a regir las actividades de los comerciantes y de los auxiliares. Aquí esto lo encontramos regulado en el primer libro. 2, de las obligaciones profesionales de los comerciantes, esto va a estar regulado en el libro segundo. De las cosas mercantiles, esto va a estar regulado en el libro tercero. Y de las obligaciones y contratos mercantiles, esto está regulado en el libro cuarto. Esto es importante que nosotros tengamos en cuenta al momento de armar una definición, porque hasta cierto punto, cuando uno está iniciando pues, el curso de Derecho Mercantil o las demás ramas del derecho, uno no toma en consideración estos aspectos que son importantes y que pues al final se convierte en una definición cajonera, porque ustedes pueden aprenderse una definición doctrinal desde su inicio hasta su fin, pero si el licenciado o en su caso cuando ustedes se sometan a su examen técnico profesional, les realizan la pregunta, deme una definición jurídica legal de derecho mercantil, y si no tenemos en consideración estos 4 libros que regula el decreto 2-70 y sobre cómo iniciar una definición, vamos a poder encontrar cierto punto de complejidad. Entonces, no sé si estamos bien ahí con la definición, jóvenes. Si tienen alguna duda, pues me la pueden hacer saber, ¿verdad? Excelente. Bueno, entonces, primero ya abordamos qué es nuestra definición. Va. Ahora bien, vamos a preguntarle aquí a Elmer. Eh, Elmer, ¿cuáles son los aspectos a considerar al momento de dar una definición, según lo que vamos hasta este momento? Elmer, o bueno,
creo que debe estar ocupado. Alguien más que se anime y que podamos conversar. Aquí está Vivian. Sí, Vivian, le cedo la palabra. Gracias. Serían los principios, instituciones, doctrinas, normas y teorías. Excelente. ¿Qué otros aspectos debemos de considerar al momento de dar nuestra definición? Híjoles. Habíamos dicho que el derecho mercantil es una rama o es una área de ¿qué? ¿De derecho privado o derecho público? Ay. Fíjese que yo, la verdad, la vez pasada, cuando escuché una plática de esto, yo sé que hay de rama pública y de rama privada, dependiendo, digamos, de lo que se trate, porque si es algo entre dos personas, es algo privado. Y si es algo que involucra a lo que es el Estado, ya es público, si no estoy mal. Excelente, muy bien. Gracias a las demás compañeras que estaban participando. Exacto, el derecho mercantil es una área o una rama del derecho privado. En el derecho mercantil también tenemos que tener en cuenta de que existen dos criterios, un sustantivo y un objetivo. El sustantivo hace referencia a que el derecho mercantil es un conjunto de principios doctrinarios y normas del derecho sustantivo que van a regir una actividad de los comerciantes en una función principal y profesional. Se le conoce como subjetivo porque el elemento principal a tomar en cuenta es el sujeto que interviene en el movimiento comercial. Hagamos de cuenta que existe un comprador y un vendedor. Entonces, en el personajes a tomar en cuenta. Y cuando hacemos la referencia de una concepción objetiva o un criterio objetivo, establece que también pues, es un conjunto de principios doctrinarios y normas del derecho sustantivo. ¿Por qué? Porque aquí ya intervienen los elementos personales. Hagamos de cuenta, comprador y vendedor, que van a regir los actos objetivos del comercio, es decir, todo aquello por lo cual han iniciado una negociación, un comercio, y se le denomina objetiva por el simple hecho de que lo que se busca es una entrega y una recepción del objeto, y de los cuales van a intercambiar. Es decir, hagamos de cuenta, yo soy el vendedor, yo voy a vender esto, y él es el comprador. Yo se lo cedo y él lo adquiere. Entonces, esta es la función principal de la teoría objetiva. En la sustantiva, pues lo que busca es que existan dos elementos. Hagamos de cuenta, comprador y vendedor. Y en la teoría objetiva, pues ya el comprador adquiere el bien y el vendedor adquiere el dinero. También tenemos que tomar en cuenta que, ¿qué es lo que va a regular el derecho mercantil? El derecho mercantil va a regular tres aspectos. Uno, a los comerciantes en su actividad profesional. Dos, a las cosas o bienes mercantiles. Y tres, los negocios jurídicos mercantiles. Esto es lo que va a regular el derecho mercantil, porque deben de existir comerciantes. Obviamente deben de entregar una cosa a un bien. Por último, pues debe de existir una negociación jurídica. Ahora bien, tenemos que tomar en cuenta de que, pues como todo ordenamiento jurídico, siempre se va a regir por nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política de la República de Guatemala. El fundamento constitucional en el cual establece la figura del derecho mercantil lo vamos a encontrar en el artículo 43 de nuestra Constitución, para que puedan realizar ahí una integración de ley. Si ustedes tienen a la mano su Constitución, vayan y busquen el artículo 43 y pueden establecer como epígrafe derecho mercantil, fundamento. A su vez, pues como lo habíamos dicho, nosotros tenemos que ir desarrollando un manejo de ley también, ¿verdad? Porque es sumamente importante, porque podemos tener mucho conocimiento doctrinario, pero si nosotros no tenemos una buena interpretación o un buen manejo de ley, se nos va a dificultar tanto para la vida profesional, al momento de que nosotros podamos sustentar nuestros parciales, exámenes finales, exámenes técnicos profesionales. Es realmente indispensable que nosotros podamos tener este manejo de ley y a su vez poder realizar anotaciones. Prácticamente sus códigos tendrían que tenerlos como que fueran
cuerpos de pandilleros. Aquí les voy a poner a la vista más o menos para que tengan en cuenta anotaciones que en su momento yo realicé cuando estudiaba Derecho Mercantil, porque muchas veces hay demasiados conocimientos de que a uno se les puede olvidar, pero si realizamos nuestras anotaciones y nuestras integraciones de ley, nosotros podemos recapitular lo que hemos visto y decir, bueno, esto ya lo vi, esto ya lo estudié y esto está relacionado con tal ley. Entonces, eso nos va a facilitar y vamos a poder ir sobresaliendo de los demás estudiantes que no realizan un buen manejo de ley. Entonces, ¿cuál es el número de decreto del Código de Comercio? Habíamos establecido que era el decreto 2-70. Es importante de que nosotros al momento de que vayamos estudiando nuestro ordenamiento jurídico tengamos en cuenta algo muy importante, que es la ficha técnica. Esto es sumamente importante. Si tienen ahí sus hojitas o sus cuadernos, vamos a realizar las anotaciones. 1. El Código de Comercio, ¿cuál es su número de decreto? Es el decreto 2-70. Eso podríamos realizar ahí una anotación número 1. Número de decreto 2-70. Ahora bien, como punto número 2, podemos colocar fecha en la cual entró en vigor. Nuestro Código de Comercio entró en vigor el 1 de enero de 1971. Como punto número 3, ¿cuántos libros tiene nuestro Código de Comercio? Tiene 4 libros, como ya lo habíamos dicho en la emisión. 1, el libro primero sobre los comerciantes y sus auxiliares. El libro número 2, de las obligaciones de los profesionales y de los comerciantes. El libro número 3, de las cosas mercantiles. Y el libro número 4, de los contratos y de las obligaciones mercantiles. Ahora bien, como punto número 4, nosotros tenemos que tomar en cuenta en qué gobierno entró en vigencia nuestro ordenamiento jurídico, y fue en el gobierno de Carlos Arana Osorio, para que podamos realizar ahí su anotación. Eso ustedes lo van a encontrar también en nuestro código. Esto es como un chivo que pues yo les estoy compartiendo para que ustedes pues en esta noche puedan tener presente y puedan realizar esas recapitulaciones con los demás leyes que ustedes vayan a ir analizando en sus respectivos semestres, ¿verdad? Y por último, pues también tenemos que tener en cuenta que está integrado por 1055 artículos. Eso sería el punto número 5. Entonces, para recapitular, esto no se los puse en las diapositivas porque quería poder interactuar con ustedes. Entonces, como punto número 1, número de decreto, que es el decreto 2-70. Punto número 2, fecha en la cual entró en vigor, que fue el 1 de enero de 1971. Número 3, sobre los libros, que ahí dijimos que son 4 libros de los comerciantes y de los auxiliares. Libro número 2, de las obligaciones profesionales de los comerciantes. Libro número 3, de las cosas mercantiles. Y libro número 4, de las obligaciones y contratos mercantiles. Número 4, como punto, dijimos que era el gobierno en el cual entró en vigor. Número 5, que cuenta con 1055 artículos. Como dato, la línea del tiempo, ¿verdad? En esta línea del tiempo, pues han existido 3 códigos de comercio. Tenemos el Código de Comercio de 1877, que este fue cuando estaba vigente el gobierno del general Justo Rufino Barrios, el de 1942 y el de 1971. Cabe resaltar que existe un acontecimiento histórico porque en el año de 1970, pues ya se había iniciado lo que era nuestro código de comercio, el decreto 2-70, pero en el año de 1970 se creó, pero más no entró en vigencia, porque existía unos inconvenientes, por decirlo así, en los cuales, pues, en la concepción inicial contemplaba la entrada en la vigencia en el año de 1970, pero sin embargo, mediante el decreto número 4370, lo que se realizó fue una prórroga. Es decir, que dijeron, bueno, ya se creó nuestro código, pero existía de que no había como mucho tiempo para que los comerciantes pudieran considerar todos los nuevos ordenamientos que se estaban tomando en consideración. Entonces el gobierno dijo, bueno, vamos a darle una prórroga para que puedan ellos tomar en cuenta los nuevos ordenamientos que vamos a incorporar en nuestro Código de Comercio para todos aquellos comerciantes
y que entre en vigencia en el año de 1971, que fue en la fecha de enero de 1971. Eso es como un aspecto importante a considerar dentro de nuestra línea del tiempo, que han existido 3 códigos, el de 1877, el de 1942 y el de 1971. Ahora bien, eh, vamos a abordar, pues así a grosso modo, porque en una ponencia no nos da tiempo de abarcar todo lo relativo al derecho mercantil, pero vamos a tomar unas pinceladas para que tener en cuenta de qué es lo que versa cada libro de nuestro Código de Comercio. En el libro nosotros vamos a encontrar todo lo relativo a los comerciantes y los también vamos a tomar en cuenta las sociedades, qué clases de sociedades existen. A su vez, en el libro segundo nosotros vamos a encontrar todo lo relativo a los auxiliares de comercio, es decir, pues aquellas personas que van a estar al servicio del comerciante, es decir, bueno, ¿quiénes pueden ser un auxiliar del comercio? Perdón, en el libro primero vamos a encontrar lo que son factores, dependientes, distribuidores y otros temas importantes. En el libro segundo, pues como bien lo dice, sobre las obligaciones profesionales, ¿qué obligación tiene el comerciante? ¿Qué obligaciones tiene un profesional al momento de que quiera dedicarse al comercio? En el libro tercero vamos a encontrar de las cosas mercantiles. ¿Qué son las cosas mercantiles? Bueno, vamos a encontrar que hay títulos de crédito. ¿Y qué son los títulos de crédito? Pues todo lo relativo a cheques, pagarés, vales, letras de cambio y de los procedimientos, y a su vez también vamos a encontrar la empresa y los elementos de la empresa, las marcas, qué es una empresa, qué es una marca, qué es un signo distintivo. Y en el libro cuarto, pues obviamente vamos a encontrar a las obligaciones y los contratos mercantiles, es decir, qué obligaciones tiene un comerciante, qué contratos mercantiles existen, todos aquellos contratos típicos que existen dentro del Código de Comercio y se denominan típicos porque están, valga la redundancia, tipificados dentro de nuestro ordenamiento jurídico, que es este código. Y también, pues, todos aquellos contratos atípicos, es decir, que no están regulados en nuestro Código de Comercio, pero que sí están regulados en leyes anexas, es decir, que para ciertos contratos fueron creadas leyes especiales porque tiene su propio procedimiento, sus propios requisitos y ciertas cuestiones a considerar. Esto es como que a grosso modo para que nosotros podamos tener en cuenta qué es lo que abarca cada libro, ¿verdad? Porque en esta noche no nos va a dar tiempo para poder abordar todos los temas a tratar dentro de nuestro código. Como en cualquier rama del derecho, nosotros tenemos que tener en cuenta de que existen principios y en el derecho mercantil no es la excepción. Vamos a encontrar nuevamente una mano, es decir, 5 principios. 1, vamos a encontrar lo que es la verdad sabida. 2, la buena fe guardada. 3, la intención de lucro. Y 4, que toda prestación se presume onerosa. Y 5, que establece que ante la duda debe de favorecer la solución que haga más segura la circulación de las mercancías. Entonces, ¿cuántos principios tenemos, jóvenes? ¿Alguien que me pueda apoyar? Excelente. ¿Y cuáles son? ¿Alguien que me pueda apoyar ahí? La verdad sabida, la buena fe guardada, toda prestación se presume onerosa y la Excelente. otra no me recuerdo. 1, la verdad sabida. 2, la buena fe guardada. 3, intención de lucro. Toda prestación se presume onerosa. Y 5, ante la duda debe favorecer la circulación que haga más segura las mercancías. Ojo,
si tienen ahí su código de comercio, en el artículo 669, vamos a ver que hay un epígrafe que establece principios filosóficos. Y dentro de dicho artículo vamos a encontrar dos, que es la buena fe guardada y la verdad sabida. Estos dos principios sí o sí ustedes los tienen que tener presentes. ¿Por qué? Porque son doctrinarios. Ahora bien, vamos a pasar a abordar qué son dichos principios. Cuando nosotros hablamos de una verdad sabida, este principio lo que busca establecer es aquella certeza que se tiene sobre los comerciantes, sobre el contenido del negocio jurídico. Es decir, es el artículo 669, Evelyn. Perdón, jóvenes, como lo dije anteriormente, pues el principio de la verdad sabida lo que busca es que exista una certeza, es decir, que si yo soy el vendedor y esta persona es el comprador y yo le digo, yo le voy a vender agua, que es este pachón, los dos tenemos que estar seguros que lo que yo le estoy vendiendo a esa persona es agua, porque yo no le puedo vender petróleo. Cuando los dos tenido contemplado de que yo le vendo agua y él va a adquirir el agua. Entonces, para que ustedes tengan como que a grosso modo, traten de entender qué es lo que establece el principio de la verdad sabida. Ahora bien, con el principio de la buena fe guardada, este principio lo que busca es regular las intenciones de cada comerciante. ¿Qué es lo que pasa con la buena fe? Hagamos de cuenta, yo soy el vendedor y yo le digo a Magali, mire, yo le voy a vender esta agua. Y Magali me dice, mire, yo se la quiero, pero yo le voy a cancelar a usted dicho producto hasta el 30 de julio. Entonces, yo, en mi inocencia, le creo a Magali que ella me va a pagar hasta el 30 de julio. Entonces, eso es lo que quiere establecer el principio de la buena fe, que yo, Ricardo, le estoy vendiendo y le estoy trasladando este producto a Magali y Magali se compromete que el 30 de julio ella me va a cancelar ese producto. Hasta este momento solo tenemos un acuerdo verbal y dicho acuerdo, pues yo le estoy dando mi buena fe, yo estoy creyendo en su persona que así como lo hemos acordado se va a realizar la transacción. Ahora bien, cuando nos habla el principio de intención de lucro, esto prácticamente, compañeros, lo que quiere decir es de que todo comercio lo que busca es generar recursos, porque yo no me voy a dedicar al comercio si no tengo la intención de adquirir una cantidad económica, porque si no, ¿qué finalidad tendría que yo fuera comerciante y no me dedique a lucrar? Ahí estaría fallando adentro de una característica que se da en el derecho mercantil que se le conoce como pacto leonino. ¿Y qué es lo que establece el pacto leonino? Que los comerciantes pueden establecer que no quieren generar ganancias, porque estarían haciendo una contradicción a los principios del derecho. Debe existir siempre una intención de lucro. Y posteriormente, anuado a eso, vamos a encontrar toda prestación presume onerosa, porque cuando a Magali es porque yo me quiero beneficiar de una cantidad pecuniaria y Magali obviamente quiere adquirir el bien. Entonces, si existe una intención de lucro, obviamente lo que buscamos es la parte onerosa, generar ganancia, incrementar nuestro patrimonio. Y ante el principio de ante la duda, debe de favorecer la solución que haga más segura la circulación. Este principio tal vez crea un poco de confusión porque si se dan cuenta es bastante amplio. No es como el de la buena fe, oneroso, lucro, que podemos tener como que pinceladas y poder dar a conocer dicho principio. En cambio, este es un poco más extenso. ¿Y qué dice? Ante la duda, debe de favorecer la solución que haga segura la circulación. Es decir, si va a circular, deben tener un punto
punto de inicio y un punto final. Entonces, establece que este comercio se debe de adaptar a las circunstancias actuales, es decir, porque el derecho mercantil es de constante adaptabilidad. Entonces, hagamos de cuenta como lo que sucedió en la pandemia, de que ya existía cierto tráfico de productos a nivel mundial, pero a raíz de la pandemia se tuvieron que implementar nuevas disposiciones de que ciertos productos que anteriormente tal vez se trasladaban en barcos, a raíz de la pandemia, pues ya se empezaron a trasladar vía aérea o por otro medio de transporte. Entonces lo que buscaba era que el derecho mercantil, todo el comercio, pudiera circular, buscar una solución eficaz, rápida, para que el comercio no se quedara. Esto es lo que quiere establecer así a grosso modo el principio de ante la duda debe de favorecer la solución. Me cuentan si vamos bien hasta este momento, si logran captarme pues, los principios, los temas que hasta este momento hemos abordado para poder proceder. Excelente, gracias. Bueno, entonces ya observamos ficha técnica, ya observamos también lo que es definición del derecho mercantil, los aspectos principales al momento de dar nuestra definición, ya vimos los principios, ya llevamos como 6 temas que son importantes en la introducción al derecho mercantil, que sí o sí debemos de conocer. Ahora bien, vamos a encontrar nuevamente otra manita. Y esto lo que vamos a ver ahora son las fuentes del derecho mercantil, que son 5. 1, vamos a encontrar que existe la ley. 2, la jurisprudencia. 3, la costumbre, que como todos sabemos la costumbre es fuente de derecho. La doctrina y el contrato. ¿Y qué nos va a establecer estas fuentes del derecho mercantil? Ahorita les voy a abordar un poquito porque aquí tenía unas anotaciones que estuve trabajando para poder tener más presente estos temas. Solo déjenme encontrar. Cuando nosotros nos abordamos la jurisprudencia, tenemos que tener bien presente que la función de la jurisprudencia es adecuar correctamente la norma al caso concreto, es decir, la interpretación en el derecho vigente y preexistente. Cuando nosotros hablamos de la fuente de la ley, tenemos que tener presente que es la principal fuente del derecho mercantil. ¿Por qué? Porque si no hay una ley, ¿cómo va a estar aplicable? Entonces, en el derecho mercantil nosotros encontramos que nuestro Código de Comercio es producto de la ley. A su vez, pues cuando nosotros hablamos de la doctrina, tenemos que tener muy en cuenta que es la fuente coadyuvante en la interpretación del contexto legal. Y cuando nosotros nos referimos a un contrato, tenemos que tener bien presente que es la fuente del derecho mercantil a medida que recoge las convenciones de los particulares provenientes de la esfera de la autonomía de la voluntad, es decir, que el contrato se debe de plasmar, ya sea por documento público, siempre exista un consentimiento de ambas partes, tanto vendedor como comprador y como de las demás figuras que vamos a ver dentro de estos temas del derecho mercantil. Ahora bien, entonces ya tenemos en cuenta cuáles son las fuentes del derecho mercantil. Si a ustedes les preguntan, ustedes pueden decir, bueno, licenciado o licenciada, son 5. Vamos a encontrar que existe la ley, licenciado, la jurisprudencia, la costumbre, la doctrina y el contrato, licenciado. Ahora bien, si les dicen, mire, ¿cuáles son los principios del derecho mercantil? Bueno, licenciado, vamos a encontrar lo que son 5, la buena fe guardada, la verdad sabida, la intención de lucro, que se presume oneroso y ante la duda debe favorecer la solución que haga más segura la circulación. Y bueno, licenciado, como parte importante, también en el artículo 669 del decreto 2-70 Código de Comercio, establece principios filosóficos. 1, verdad sabida y la buena fe guardada. Entonces, cuando ustedes
puedan dar este tipo de definiciones, el licenciado o la licenciada va a decir, ah, bien, se está preparando, está buscando información por su cuenta, porque a veces el error que uno comete como estudiante es que únicamente se queda con lo que el licenciado o la licenciada imparte en clase. Y el derecho mercantil muchas veces requiere de que nos sentemos, leamos y leamos y leamos y leamos un sinfín de veces el código de comercio, porque hay temas que son muy complejos. Yo, pues en su momento, tal vez leí como 10 veces este código de comercio cuando me tocó estudiar para mis fases de los exámenes técnicos, hasta que logré entender qué era lo que quería establecer, porque en mi etapa de estudiante, porque muchas veces hay licenciados no lo preparan a uno o solo dan conocimientos súper básicos y no nos explican bien, nosotros únicamente nos quedamos con lo que nos compartieron y ya cuando nosotros nos asignamos con un licenciado que es más riguroso y que nos exige más, es ahí donde tendemos a tener esas falencias. Y lo que buscamos es poder ir fortaleciendo esas herramientas para que el día de mañana seamos unos buenos profesionales. Ahora bien, también vamos a encontrar que dentro del derecho mercantil existen características. También vamos a encontrar que son 5. Prácticamente en esta noche yo creo que todos vamos a bien presente las manos. 5 más 5, 10 más 5, 15 más otros 5, 20. Ya vimos que son 5 aspectos a tomar en cuenta en nuestra definición. 5 aspectos sobre los principios. 5 aspectos sobre las fuentes del derecho mercantil y ahora vamos a encontrar 5 aspectos sobre las características del derecho mercantil. Poco formalista, también que es internacional, 3 que es adaptable, 4 que es ágil, rápido y 5 que posibilita la seguridad mercantil, que nos establece la característica de poco formalista. Es decir, debido a que la mayoría de actos mercantiles se realizan con fluidez para la agilización del tráfico comercial, sin embargo, siempre deben de existir ciertos requisitos legales de forma. Es decir, este principio, esta característica lo que busca es de que uno, como es poco formalista, si existe pues un comercio que sea ágil, yo no voy a poder venir y decirle, mire, yo le voy a vender este pachón, pero obviamente tenemos que redactarlo por escritura pública, porque si lo redactamos por escritura pública, posteriormente quizás se puedan realizar inscripciones en otros registros. Entonces lo que busca es de que sea poco formalista, pero que cumpla con ciertos requisitos establecidos en ley. Cuando nos establece que la característica es internacional, es decir, que en el derecho mercantil el comercio lo puedo adquirir desde Guatemala, como puedo adquirir una compra desde Taiwán, a su vez desde India, como de Colombia, de Brasil, de Argentina. O sea, el comercio es internacional, no solo se va a quedar en Guatemala o de Guatemala a México o de Guatemala a Estados Unidos, sino que es a nivel mundial. Cuando hablamos de una adaptabilidad, es como lo... Permítame, jóvenes. Jóvenes, ¿será que me pueden dar unos 5 minutitos? Solo me voy a trasladar, ya que por cuestiones de lluvia no pude llegar hasta mi casa. Entonces, solo voy a buscar otro espacio donde me pueda acomodar para poder seguir dando la ponencia. Solo denme un par de minutitos y ya regreso con ustedes. No se vayan a desconectar, por favor. Atentos a los grupos de WhatsApp, en virtud de que el día de hoy se está inaugurando lo que es la semana de cursos introductorios. Durante el día de mañana, así va a ser el miércoles, jueves, viernes, se estará compartiendo los links para que se puedan conectar a otras ponencias que servirán de mucha ayuda. Respondiendo sobre el tema de las diapositivas o la presentación como tal, esta se estará compartiendo al grupo en donde encontraron el link, o en su defecto nos pueden
a un número o a un correo que les voy a dejar a continuación para que se los podamos hacer llegar. Me tocó cambiarme de instalación. Entonces, como bien estábamos hablando sobre la adaptabilidad, pues eso es lo que busca el derecho mercantil, que se debe adaptar a las circunstancias presentes para poder subsistir ante las necesidades que como pues, personas necesitamos. Y también, pues, dentro de las características es de que debe de ser ágil. Esto lo que establece es de que significa que a pesar que existe un poco el formalismo, debe de reunir con ciertas normas las cuales se deben de encontrar dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Ahora bien, si les pregunto a ustedes por qué creen que se encuentra regulado con el derecho constitucional, ¿qué a mí me podría decir qué relevancia puede encontrar o qué similitud? Alguien que me pueda apoyar ahí, un poquito dinámica la ponencia. Todo el derecho debe ser basado en la Carta Magna. Perdón, Manuel, no lo escuché. No, sin mucha idea, pero todo el derecho debe ser basado en la Carta Magna, por eso es que el derecho mercantil está relacionado con el derecho, porque siempre busca regular la vida de los individuos que habiten. Excelente, muy bien. Sí, porque como lo dijimos anteriormente, estaba regulado dentro del artículo 43 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Con el derecho civil, alguien que me pueda decir qué similitudes puede encontrar. Con el derecho civil está relacionado porque el Código Civil es el que regula lo de los contratos en sí, aunque se sabe que tenemos ya una norma para los contratos, que es el Código Mercantil, pero sí es con que mayor relación tiene el derecho mercantil, ya que son las bases fundamentales, las encontramos en el Código Civil. Excelente. Eso es muy importante porque tenemos que tener bien presente que primero existió el decreto ley número 106, bien conocido como Código Civil, y posteriormente o supletoriamente el Código de Comercio es como que una recapitulación o un modelo de lo que es el decreto ley 106, Código Civil. Por eso era que nuestra compañera dijo que va de la mano, porque en el derecho civil, en nuestro Código Civil establecen los contratos y en el Código de Comercio encontramos también que existen los contratos. En el Código Civil establecen lo que son las obligaciones y acá también nos establece lo que son las obligaciones. Entonces, por eso van de la mano. Ahora bien, con el derecho administrativo, ¿por qué consideran ustedes que con el derecho administrativo? Acá, pues lo que se busca es de que va de la mano porque muchas de las relaciones o de los negocios jurídicos que se establecen en el derecho mercantil se deben de registrar en ciertos registros. Es decir, hagamos de cuenta de que yo voy a realizar la inscripción de una empresa o de una sociedad, yo debo de acudir al registro mercantil y el registro mercantil es una institución del Estado y por ser institución del Estado ya existe un derecho administrativo. Eso es la similitud que se encuentra en el derecho mercantil con el derecho administrativo. Ahora bien, con el derecho procesal, porque si existen ciertas violaciones de derechos,
En los negocios jurídicos mercantiles, nosotros podemos acudir ante un órgano jurisdiccional y solicitar que se le solucione nuestro conflicto o ese derecho que se está violentando. Ahora bien, con el derecho tributario, porque ustedes saben de que una empresa y las sociedades van reguladas, van de la mano con lo que es la Superintendencia de Administración Tributaria también. Entonces, ¿qué es lo que regula la Superintendencia de Administración Tributaria? El derecho tributario. Y pues como lo dijimos anteriormente, el derecho internacional, porque el derecho mercantil es internacional, aplica a nivel mundial, no solo es a nivel centroamericano, ni a nivel europeo, asiático, africano, sino que ya es un conjunto. Ahora bien, nosotros tenemos que tener muy en cuenta que en nuestro Código de Comercio también establece que eran las cosas mercantiles. ¿Dónde dijimos que estaban reguladas las cosas mercantiles? ¿En qué libro? En el Código Procesal Mercantil, perdone, yo acabo de entrar. En el libro tercero. El tercero. Ok, excelente. Va. ¿Y qué son las cosas mercantiles? Son todos aquellos bienes muebles que se encuentran sujetos al derecho mercantil. Esto es como que, a grosso modo, tal vez no vamos a profundizar tanto por factor de tiempo, pero les quise dejar ese concepto en la diapositiva para que ustedes tengan en cuenta que es una cosa mercantil. Pero también establece en nuestro libro tercero cuáles son las cosas mercantiles. Así, a grosso modo, vamos a encontrar que existen los títulos de crédito. 2, la empresa mercantil y sus elementos. 3, las patentes de invención y modelos. 4, las marcas. 5, los avisos y asuntos comerciales. ¿Qué son los títulos de crédito? Pues bueno, eso lo vamos a encontrar en el 394. ¿Sí? Banco le va a entregar lo que es su salario. Y obviamente, ustedes no pueden ir al banco y decir, vengo a cambiar mi salario y no entregar el documento. Si ustedes no entregan el documento, no van a recibir el dinero. Entonces, es un dame que te doy. Entonces, eso es lo que quiere establecer los títulos de crédito, a grosso modo. Cuando nos habla sobre la empresa mercantil y sus elementos, pues nosotros tenemos que tener en cuenta qué es una empresa mercantil, qué elementos regula dentro de la empresa mercantil. Ahora bien, cuando nosotros hablemos de las patentes de invención y de modelo, es toda aquella creación que por intelecto del ser humano nace a la vida. Es decir, como todos los productos farmacéuticos, obviamente existe una fórmula y dicha fórmula está patentada y al estar patentada tiene derechos que no se deben de violentar y si hay personas que desean violentar esos derechos, deben de asumir las consecuencias. Las marcas, nosotros miramos lo que es la Coca-Cola, lo que es Pepsi, esta marca de agua, todo esto está inscrito y se encuentra inscrito o se debe de inscribir en el registro de la propiedad intelectual. Por factor tiempo, pues tristemente no podemos abordar el respectivo trámite porque necesitaríamos como una semana o 15 días para poder abordar todos estos temas mercantiles que son muy interesantes. Y por último, también los avisos y anuncios comerciales. Es como lo que ustedes ven, los anuncios de Coca-Cola, los que se miran a finales de año para la época navideña, los ositos. Esos avisos están patentados. Ninguna otra marca puede utilizar dicho aviso sin previo consentimiento de Coca-Cola o posteriormente de las demás empresas, ¿verdad? Esas son las cosas mercantiles que regula el Código de Comercio. Si se dan cuenta, aquí aparece otra vez el número 5. 1, los títulos de crédito. 2, las marcas. 3, las patentes de invención y de creación. También los avisos y anuncios comerciales. Ahora vamos a tomar un aspecto muy importante. Tenemos que saber quiénes son comerciantes, qué clases de comerciantes existen. Y los comerciantes, eso lo vamos a encontrar regulado en nuestro artículo número 1,
que nos establece qué es un comerciante. A ver, alguien que me diga qué es comerciante para él. Alguien que me pueda apoyar ahí. La persona que pues comercia, como se dice la palabra comerciante, algún tipo de producto, ya sea interior del país o incluso exportado, eso sería un comerciante. Mire, muy bien, tocó aspectos importantes, pero tenemos que tener en cuenta que esta definición sí o sí tenemos que aprenderla doctrinal. A ver, Denis, ¿qué es comerciante? Buenas noches, licenciado. Comerciante es aquella persona que ejerce en nombre propio una actividad meramente mercantil con ánimo de lucro, licenciado. Prácticamente para mí ese es el comerciante y que en unos casos debe estar registrado en el registro general mercantil. Es registro mercantil general, pero estamos bien. Muy bien. Va. Entonces, si se dan cuenta, en el artículo 1, pues establece los comerciantes en su actividad profesional, los negocios jurídicos mercantiles, cosas mercantiles, se regirán por las disposiciones de este código y, en su defecto, por las del derecho civil que se aplicarán y se interpretarán de conformidad con los principios que inspira el derecho mercantil. Esto es lo que establece el artículo número 1. Ahora bien, en el artículo número 2 nos establece que comerciante son todas aquellas personas que actúan en nombre propio y obviamente tienen una intención de lucro, poder recibir honorarios para cualquiera de las siguientes actividades. Esto sí o sí tenemos que tenerlo bien presente. 1, la industria dirigida a la producción. 2, a la transformación de bienes. Y 3, a la intermediación y prestación de servicios y circulación de bienes, a la banca, a los seguros y a los auxiliares de los anteriores. Entonces, ¿quiénes son comerciantes? Son todas aquellas personas que ejercen en nombre propio. 1, tienen una intención de lucro o tienen fines de lucro y que se van a dedicar a cualesquiera de las siguientes actividades. 1, a la industria dirigida a la producción. 2, a la transformación de bienes. 3, o a la prestación de servicios. 4, a la intermediación y circulación de bienes y a la prestación de servicios. 5, a la banca. 6, a los seguros. 6, a las fianzas. 7 y 8, a los auxiliares de los anteriores. Es importante que si tienen ahí su código, podamos realizar la anotación en la literal 3, donde establece bancas, seguros y fianzas, porque estas se encuentran reguladas en leyes especiales, es decir, en la ley de bancos, en la ley de seguros, en la ley de fianzas, en la ley de reafianza propia ley, un propio requisito, un propio por entrar en vigencia. ¿Estamos bien ahí? Bueno. Sí, licenciado, muchas gracias. Ahora tenemos que tener en cuenta, vamos a ver, cuáles son las características de los comerciantes. Pues para que uno pueda ser comerciante, debe de existir, que debe de tener una capacidad para ejercer el comercio. Es decir, si yo quiero ser comerciante y si me voy a dedicar a las ventas, debo tener un producto, porque si no cuento con un producto, ¿cómo voy a ser comerciante? ¿Cómo voy a poder adquirir dinero? ¿Cómo voy a poder lucrar? 2, realizar los actos de comercio en nombre propio. Es decir, el comerciante se vincula con las personas que va a contratar. 3, que debe de realizar los actos de comercio habitualmente. Estos actos deben de dedicar prácticamente con una profesión, como un medio de vida, como una fuente de recursos. Es decir, hagamos de cuenta que si yo voy a ser comerciante, el comercio lo debo de estar realizando constantemente, habitualmente, porque si yo me dedico solo a vender esta botella de agua pura en esta noche, solo únicamente el día de hoy,
eso no me define como comerciante, porque dentro de las características se establece de que yo lo debo de hacer habitualmente, constantemente, para que posteriormente a mí se me reconozca como comerciante. Y 4, que debe de existir, pues obviamente ese propósito de lucro. Esto lo vamos a encontrar en todo el código. Debe de existir lucro. Entonces, ¿cuáles son las características para que yo pueda ser considerado como comerciante? Tener la capacidad para ejercer el comercio. 1. 2. Realizar los actos de comercio en nombre propio. 3. Realizar los actos de comercio habitualmente, constantemente. Y 4, pues en un propósito de lucro. Ahora bien, dentro de los comerciantes existen elementos y dentro de esos elementos vamos a encontrar que toda persona debe actuar en nombre propio. 2, pues el ánimo de lucro. Y 3, qué actividad va a realizar para que se le denomine o se le considere como comerciante. Posteriormente, dentro de los comerciantes existen 2 clases. Está el comerciante individual y el comerciante social. El comerciante individual, pues, es aquella persona que actúa en nombre propio y que tiene la intención de lucro y pues ya se va a dedicar a la industria, a la producción, a la transformación, a la prestación de bienes, a la prestación de servicios, a la intermediación de servicios. Y el comerciante social, eso lo vamos a encontrar regulado en el artículo número 3, que son todas aquellas sociedades organizadas bajo una forma mercantil, como lo establece el artículo número 10 del ordenamiento jurídico, donde nos establece, vamos a ver, jóvenes, pues las clases de sociedades, que existe la sociedad colectiva, la sociedad comandita por acción, la anónima, sociedad de emprendimientos, la sociedad de responsabilidad limitada. Ahora bien, como ya lo habíamos dicho, un aspecto muy importante, la capacidad, eso se encuentra regulado en el artículo número 6, que obviamente todo comerciante debe de contar con una capacidad. ¿Por qué? Porque deben de existir pues la capacidad para personas individuales, personas físicas y para personas jurídicas, que las personas jurídicas son todas aquellas que nosotros no podemos tocar y que son aquellas sociedades mercantiles, como lo establece el artículo número 10. ¿Por qué es importante que exista una capacidad? Porque obviamente, así como adquiere derechos, también adquiere obligaciones, tanto el comerciante individual como el comerciante social. En el artículo número 7, pues nos establece de que hay personas que son incapaces para poder ser comerciantes. ¿Y quiénes son incapaces? Todas aquellas personas que han sido declaradas en estado de interdicción y que obviamente se ha declarado mediante una sentencia firme, ¿verdad? También, pues en las incapaces o los interditos también tenemos que son incapaces para ser comerciantes los menores de edad. Pero hagamos de cuenta de que hay un niño que sus padres fallecen, este niño tiene 10 años, pero sus papás tenían un comercio que era indispensable para la humanidad, que era el agua pura. Entonces, ante esta necesidad, pues el tutor puede venir y decirle al juez, mire, nosotros sabemos que el niño es incapaz para poder ser comerciante, pero existe una necesidad y ante esa necesidad se debe de tomar en consideración que si nosotros no fabricamos esta bebida que es vital para el ser humano, puede haber una pérdida a nivel mundial. Entonces el juez, bueno, dice, sí, como existe esa necesidad en el comercio, es un artículo, es un producto que es de suma relevancia para las personas, se puede seguir siendo comerciante, pero quien lo va a representar en ese momento va a ser el tutor. Ahora bien, en el artículo 8 pues, también nos establece de que los extranjeros pueden ser comerciantes. Sí, un extranjero, ya sea colombiano, español, italiano, del país que sea, se puede dedicar al comercio a nivel nacional. Eso sí, debe de cumplir con ciertos requisitos y ciertas normas como las que establece en nuestro ordenamiento jurídico. Hagamos de cuenta que es un estadounidense que quiere formar una sociedad, pues debe de acoplarse a lo establecido al procedimiento de la sociedad mercantil que establece el Código de Comercio y el registro mercantil, y posteriormente las demás instituciones donde corresponda dar ciertos avisos. Entonces, si a ustedes les preguntan, mire jóvenes, ¿será que un extranjero puede dedicarse al comercio? Ustedes pueden decir que sí.
Ahora bien, ¿quiénes no son comerciantes? Esto es un aspecto muy importante, porque todas aquellas personas que ejerzan una profesión liberal, es decir, nosotros como los estamos estudiando para la abogacía, nosotros no somos comerciantes. Un ingeniero tampoco es un comerciante. Tampoco son comerciantes aquellas personas que se dediquen a la artesanía y que trabajen y que no trabajen bajo encargo y que no cuenten con un almacén para el expendio de sus mercaderías. Y tampoco se le denomina comerciante a las personas que desarrollen actividades agrícolas, ganaderas, pecuarias. Todas esas personas no se les conoce como comerciantes. Eso lo vamos a encontrar regulado en el artículo número 9. Cuando ustedes les pregunten, a ver, denme ejemplos de personas que no pueden ser comerciantes. Uno, las personas que estén a una profesión liberal. Dos, todas aquellas personas que se dediquen a la ganadería, a la agricultura, a la pecuaria y a la transformación de productos de su propia empresa, y todas aquellas personas que sean artesanos y que solo trabajen bajo encargo y que no cuenten con un expendio para almacenar sus productos. A esas personas no son consideradas como comerciantes. Ahora bien, como pues en el artículo 10 habíamos establecido cuáles eran las sociedades, esto ya no lo vamos a abordar porque ustedes ya saben que en el artículo 10 de nuestro código está regulado cuáles son las sociedades que existen en nuestro país. Ahora bien, si a ustedes les dicen, miren, ¿será que los cónyuges pueden ser comerciantes? ¿Ustedes qué dirían? ¿Alguien que me ayude? Licenciado, yo recuerdo que sí pueden ser comerciantes. Excelente, muy bien. Exacto, en el artículo 10 en el artículo 11 establece que sí, los cónyuges pueden ser comerciantes, pero hay una excepción, siempre y cuando uno no sea auxiliar del otro. Es decir, hagamos de cuenta, yo soy el propietario y mi esposa va a ser mi representante, mi administrador único. Si mi esposa es el representante o el administrador único, no se le va a considerar como comerciante. ¿Por qué? Porque ella está ejerciendo la función de auxiliar del comercio. Ella me está auxiliando. Esa es la excepción que tenemos que tomar en cuenta. ¿Estamos claros ahí? Sí, licenciado, que ambos son comerciantes y a veces no depende uno del otro porque, por ejemplo, un ejemplo, tienen un restaurante y pues les fue muy bien y lograron aperturar otro, entonces un esposo ve uno y y el esposo ve el otro, o sea, hablemoslo de cónyuges. O incluso si venden mercadería, por ejemplo, si hablemos de vestuario, pues yo vendo vestuario y el cónyuge vende zapatería, por ejemplo, y los dos son comerciantes. Excelente. Entonces ahí tenemos claro que sí pueden ser comerciantes siempre y cuando no sean auxiliares de comercio, que no estén inscritos en el registro mercantil, tanto como administrador único, como representante legal, como factor, porque si son inscritos como estas auxiliares, ya no se consideran como comerciantes, porque si una pareja tiene dos locales, uno puede atender uno y la otra persona puede atender la otra. ¿Estamos claros ahí? Y ahora bien, vamos a ver, ya abordamos quienes tienen capacidad para ser comerciantes, quienes no pueden ser comerciantes, y también tenemos que tomar en cuenta que es el contrato de sociedad. El contrato de sociedad no es nada más que aquella figura que se da por dos o más personas, las cuales convienen en poner en común sus bienes o servicios bajo la finalidad de ejercer una actividad económica y a su vez dividirse las ganancias. Esto está regulado en el artículo 1728 del Código Civil. Como dijimos anteriormente, esto se aplica supletoriamente. Entonces, ¿qué es el contrato de sociedad? Eso lo vamos a encontrar regulado en el artículo 1728 y no es nada más que aquel acuerdo entre dos o más personas, las cuales han decidido crear y poner a disposición una figura de comercio bajo ciertas obligaciones y ciertas
circunstancias para que pueda funcionar. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que cuando nosotros nos referimos a la sociedad mercantil, es aquel grupo de personas que se van a unir mediante un contrato, acordando aportar sus bienes o servicios para formar un capital social. Y pues obviamente al formar dicho capital social van a dedicarse a una actividad mercantil y así obtener una ganancia y dividírselas optando una forma mercantil. Si se dan cuenta, tiene cierta similitud con el contrato de sociedad. Ahora bien, volviendo a nuestro Código de Comercio, pues también nos establece que las instituciones del Estado no son entidades de comercio. Son entidades públicas, pero no se van a dedicar eminentemente al comercio. Es decir, si nosotros necesitamos realizar un trámite en dicha institución del Estado y se realiza un cobro, no porque nos están realizando dicho cobro es que se dediquen a una figura mercantil. Eso es lo que nos quiere establecer el artículo número 3. Y posteriormente a sociedades mercantiles debe una personalidad jurídica. Dicha personalidad jurídica, pues, no es nada más como establece el artículo 14, que la sociedad mercantil debe de estar constituida bajo las disposiciones de este código. Deben de estar inscritas en el registro mercantil y tendrá una capacidad jurídica propia y distinta de los demás socios individualmente considerados. Buenas noches, perdón. Para la constitución de las sociedades, la persona o personas que comparezcan como socios fundadores deberán hacerlo sí o en representación de otro, debiendo tener en cuenta acreditar tal calidad legal, quedando prohibida la comparecencia como gestor de negocios. Obviamente, pues aquí lo que quiere establecer, cuando a una sociedad debe de existir una personalidad jurídica y esa personalidad jurídica se adquiere desde el momento que se inscribe en dicho registro. Posteriormente también vamos a encontrar que dentro de la sociedad debe de existir solemnidades. ¿Por qué debe existir una solemnidad? Porque al momento que se está realizando una sociedad, esto debe de redactarse mediante el papel sellado especial para protocolo y posteriormente, pues como es una hoja de papel sellado especial para protocolo, esto es un acto solemne porque posteriormente se debe de inscribir. ¿Y dónde se va a inscribir? En el registro general en el registro mercantil general. Y pues posteriormente, pues en el contrato de la sociedad van a existir ciertas características a tomar en consideración como establece en el artículo. Uno, pues las prórrogas, los aumentos de capital, las disoluciones de las sociedades, disoluciones y liquidaciones, cambio o razón social, denominación o fusión, todos estos aspectos que establece en el artículo 16 se debe de realizar mediante escritura pública, es decir, en hoja de papel sellado especial para protocolo. ¿Estamos claros ahí? Sí, licenciado. Por eso es que establece la solemnidad en las sociedades. Ahora vamos a tocar otro aspecto importante. Vamos a ver. Pues obviamente cuando se va a inscribir una sociedad mercantil, al momento de que se redacta mediante escritura pública, nosotros debemos de realizar un testimonio. Dicho testimonio, nosotros debemos de acudir al registro mercantil y presentarlo. Y se debe de pagar cierta cantidad de dinero por la inscripción de la sociedad mercantil. Ahí hay aspectos a considerarse porque hay montos que ya los fijó el registro mercantil y si se pasa del cierto monto el cual está establecido, debe de cancelar pues un porcentaje adicional. Ahora bien, nosotros tenemos que tener muy en cuenta lo siguiente. ¿Cuáles son los elementos de las sociedades mercantiles? Uno, vamos a encontrar que existe una agrupación de personas. Dos, que se deben de unir a través de un contrato, como lo habíamos dicho anteriormente, que debe existir una escritura pública. Tres, que deben de existir las famosas aportaciones de capital social. Cuatro, que deben dedicarse a una actividad mercantil.
5, que deben de obtener ganancias y esas ganancias dividírselas entre todos los socios. Y 6, que deben de adoptar una forma mercantil, es decir, si van a optar a una sociedad anónima, una sociedad en responsabilidad limitada, una sociedad en comandita simple, una sociedad en comandita por acciones, una sociedad de emprendimiento, pues ya cada uno va a decidir qué sociedad es la que va a adoptar. Esos son los elementos que se deben de tomar en consideración al momento de crear una sociedad mercantil. Ahora bien, dentro de las características del contrato, pues como dijimos, debe existir una solemnidad. 1. 2, que debe de ser principal. Solemne porque dijimos que debe ser mediante escritura principal, en escritura pública. Principal porque no existe una escritura anterior, sino que es la primera que se va a estar realizando para constituir una sociedad. 2, debe de ser consensual porque tanto los socios deben de estar de acuerdo al formar dicha sociedad y optar a dicho régimen. 4, debe de ser oneroso, obviamente porque debe de lucrar. Debe de ser de tracto sucesivo porque tiene que estar constantemente en el tiempo funcionando, y debe de ser plurilateral porque todos están de acuerdo en lo que han plasmado en escritura pública, poder obtener ganancias y esas ganancias dividírselas entre todos los socios mediante sus aportaciones, si son dinerarias o si no son dinerarias. Ahora bien, vamos a ver, ya abordamos cuáles son las clases de sociedades. Ahora bien, dentro de las sociedades tenemos que tomar en cuenta que existe una clasificación atendiendo a la importancia del capital. Hay sociedades que son personalistas, hay sociedades que son capitalistas y hay sociedades que son intermediarias o mixtas. Es decir, las sociedades que atienden a la importancia del capital personalistas son todas aquellas que están realizando aportaciones. Y cuando son capitalistas es porque están aportando acciones. Y la intermediario mixta es porque prácticamente se están complementando las dos, porque puedo realizar una aportación dineraria como puedo realizar una aportación no dineraria, que serían todos aquellos socios que no cuentan con un capital para poder aportar, pero que sí tienen el conocimiento para poder poner en práctica y desarrollar dicha sociedad. Luego vamos a encontrar que existe una clasificación atendiendo a la responsabilidad de los socios. Licenciado, perdone, dijo que las personalistas son aquellas que realizan aportaciones. ¿Y las capitalistas? Son todas aquellas las que están realizando, aportan acciones. Eso lo vamos a encontrar aquí. Permítanme, vamos a ver. Ahorita le digo. Gracias. Esto lo vamos a encontrar en el artículo 33, que prácticamente ahí nos establece también sobre el, vamos a ver, permítanme, eso es un aspecto también importante a considerar sobre la distribución entre los socios capitalistas y también sobre los socios industriales. Esto también para que lo tomamos en cuenta, y también está regulado en el artículo 27, que establece aportaciones no dinerarias, que dice: los bienes que no consistan en dinero aportados por los socios pasan al dominio de la sociedad sin necesidad de tradición y se van a detallar y se van a justipreciar en escritura constitutiva, en el inventario previamente aceptado por los socios, el que deberá protocolizarse si por culpa o dolo se fijare un avalúo mayor verdadero
Los socios responderán solidariamente en favor de terceros y de la sociedad por el exceso del valor que se hubiera asignado y por los daños y perjuicios que resulten. Esto también lo podemos tomar en cuenta, mire compañera, y ahorita vamos a darle el fundamento. Compañeros, tenemos cierto problema técnico, se está resolviendo a la brevedad para que puedan permanecer. Gracias. Perdón que me desconecté, pero me había quedado sin carga. Es que estaba conectado desde el teléfono. Entonces, como lo habíamos estado hablando con nuestra compañera, no sé si todavía está por aquí. Pero para retroalimentarnos, cuando nosotros establecemos que existen acciones, las sociedades personalistas son todas aquellas que están relacionadas, es decir, aquella aportación de dinero. Y cuando son capitalistas, son aquellas sociedades en las cuales van a estar relativamente
aportando acciones. Eso lo vamos a tener regulado en cada sociedad que vamos a ir desarrollando. Está regulado también en el artículo 59, nos establece de la sociedad colectiva, que es cuando se le da inicio a la sociedad, y también en el artículo 60, cuando dice, ahí está regulado la aportación, que obviamente dicha sociedad puede ser por las aportaciones que cada socio pueda realizar, que algunas pueden ser en dinero y otras pueden ser en especie. Es decir, no cuento con dinero, pero tengo ciertos muebles que se pueden ser de utilidad para la sociedad. Entonces, atendiendo a la pregunta de la compañera, también lo podemos encontrar desde el artículo 39 hasta el artículo 66, que es el inicio de la sociedad. El socio debe de responder con su patrimonio para cancelar esas deudas. Y cuando existe una responsabilidad mixta es porque existe una combinación de las dos. Posteriormente también vamos a encontrar la clasificación de las sociedades atendiendo a las formas de presentar, como lo habíamos dicho anteriormente, que estas son las sociedades accionadas, que obviamente existe una acción como tal, que se están aportando acciones, y las sociedades no accionadas, en las cuales no se están aportando acciones, pero se puede estar aportando lo que es bienes. Se pueden aportar también lo que es el intelecto, la capacidad, la destreza, y posteriormente, cuando se están aportando acciones o se aporta lo que es mercadería, dicha mercadería se debe de justipreciar, es decir, variabilidad de las sociedades. Hay sociedades que existen de capital fijo y también de capital variable. Cuando establece de capital fijo es porque nuestro ordenamiento jurídico establece un monto inicial, es decir, que se ha fijado un monto para que pueda iniciar dicha sociedad en el comercio. Y cuando existe un capital variable es porque, o sea, puede estar constantemente. Hoy pueden ser 100, mañana puede ser 200, pasado pueden ser 500. Y cuando establece a una clasificación de sociedades atendiendo a su regularidad, vamos a encontrar de hecho y las irregularidades y las sociedades irregulares. Pues estas sociedades son un poquito más complejas. Lo siguiente, cuando se va a realizar, como dijimos, una aportación no dineraria, eso lo vamos a encontrar en el artículo 27. ¿Qué son las aportaciones no dinerarias? Son todos aquellos bienes que no consisten en dinero, son aquellos bienes, y dichos bienes nosotros debemos de justipreciar. Cuando ustedes les digan, a ver, ¿dónde se encuentra el artículo que establece las aportaciones no dinerarias? Nosotros vamos a decir, bueno, licenciado, eso está regulado en el artículo 27, que son todas aquellas aportaciones que no se encuentran con dinero y que posteriormente se deben de justipreciar y se van a protestar dentro de nuestra escritura pública. Ahora bien, nosotros también podemos tener aportaciones de créditos y de acciones, como lo establece el artículo 28, que con la aportación de algún socio que consiste en creencia y legitimación de ella, sino también de la solvencia del deudor en la época de la aportación, es decir, que debe de hacer constar en qué momento realizó la aportación, mediante qué documento realizó la aportación, si fue dineraria o no fue dineraria, si fue mediante crédito, debe de hacer constar el documento que pues está extendiendo. Ahora bien,
Cuando se va a constituir una sociedad, se debe de establecer una época y una forma en la cual se va a realizar la aportación. Es decir, si la aportación va a ser dineraria, se debe establecer en qué fecha se va a realizar. Si la aportación es no dineraria, también se debe realizar en qué fecha. Y si se llega al vencimiento de la fecha como día máximo en la cual debieron haber realizado sus aportaciones, se le va a excluir de la sociedad como socio, porque como no está cumpliendo con su obligación de aportar, ya sea dineraria o no dineraria, entonces se le excluye como socio. Y también nosotros tenemos que tomar en cuenta que lo siguiente, dentro de las sociedades, dentro de la sociedad, también existe una denominada reserva legal. ¿Qué es la reserva legal? La reserva legal son aquellas utilidades netas de cada ejercicio que va a realizar una sociedad. La ley nos establece un porcentaje del 5% anual, pero también deja la libertad que como socio o como sociedad pueda decir, bueno, vamos a realizar una reserva legal del 15% anual. Esto, lo de la reserva legal, es como decir, bueno, tengo 200,000 quetzales y de esos 200,000 quetzales voy a ahorrar 2,000 quetzales. Esos 2,000 quetzales únicamente los voy a utilizar para alguna necesidad, algo que surja y que realmente necesite yo poder tomar ese dinero para poder subsanar ese acontecimiento que me está colocando en una situación bastante complicada. La reserva legal no se puede utilizar para comprar equipo de computación, para realizar una compra de una televisión para ver unos partidos, ahorita que está la Euro, la Copa América. No, la reserva legal no se debe utilizar para eso, sino que únicamente ante una necesidad que sea sumamente de emergencia. Eso es un aspecto importante que nosotros tenemos que tomar en cuenta dentro de las sociedades. Ahora bien, vamos a tomar en cuenta de lo siguiente. Vamos a darle inicio, pues así a grosso modo, cómo se clasifica la sociedad colectiva. La sociedad colectiva es la primera sociedad que se encuentra regulado dentro de nuestro Código de Comercio. Primero, nosotros tenemos que tener en cuenta que esta es una sociedad personalista. ¿Por qué? Porque se están realizando aportaciones. ¿Y qué establece el artículo 59? Que existe bajo una razón social en la cual todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitada y solidariamente. Es decir, que todos los socios deben de responder si existe una deuda y dicha deuda no se puede subsanar con el capital que se encuentra en dicha sociedad, deben de responder con el capital propio. Deben de responder todos ilimitadamente, ya sea con el capital de la sociedad y con su capital propio, si no se subsana la deuda. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que dicha sociedad se debe de identificar. ¿Y cómo se va a identificar la sociedad colectiva? Tengamos muy en cuenta que primero puede ser con el nombre y apellido de uno de los socios o con el nombre y los apellidos de dos o más de ellos. Y posteriormente se le debe de agregar la leyenda compañía sociedad colectiva. Hagamos de cuenta que mi sociedad va a ser Ricardo Papadopoulos González y la leyenda compañía sociedad colectiva. Así es como nosotros debemos de identificar nuestra sociedad. Posteriormente, como bien dijo en el artículo 59, existe una responsabilidad, que la responsabilidad debe de ser ilimitada. Al momento de ser ilimitada es de que debo de responder con el capital de la sociedad y con mi capital propio. Y debe de ser solidaria porque todos los socios deben de responder ante esa deuda. ¿Cuál es el elemento personal de dicha sociedad? Pues los socios. Los socios son los elementos personales, porque si no existieran los socios, ¿cómo va a poder ponerse en práctica dicha sociedad? Ahora bien,
nosotros también tenemos que tener muy en cuenta de que existe un órgano de soberanía dentro de la sociedad y el órgano de soberanía va a ser la Junta General, que pueden ser los administradores o los socios, los cuales van a ejercer dicha función. Y que cuando se convoque a una Junta General, se debe de realizar con anticipación dentro del plazo de 48 horas para que puedan acudir y puedan tomar en cuenta sobre los temas que deben de tomarse en consideración y que es de suma importancia para poder poner en funcionamiento nuestra sociedad. También es importante que tengamos en cuenta que existe un órgano de administración que aquí debe de ser un administrador, los cuales van a ser los socios o puede ser únicamente un socio. También debe de existir un órgano de fiscalización que podría ser nombrado o delegado dentro de la Junta General y posteriormente también existe cómo está representado el capital en la sociedad, en comanditas, la sociedad colectiva está representado el capital por aportaciones, es decir, yo voy a aportar 200 quetzales, el otro compañero va a aportar 500 quetzales, la otra compañera va a aportar 200 quetzales y así posteriormente. Y esta es una sociedad que está con un capital fijo. ¿Por qué? Porque existe un capital fundacional de 250 quetzales para que pueda poder iniciar a la vida jurídica la sociedad. Entonces, tenemos que tomar en cuenta en las demás sociedades también lo mismo. Uno, que existe una definición como tal, que es la sociedad. Dos, cuál es el tipo de sociedad, si es personalista o si es capitalista. Si es personalista, es porque está mediante aportaciones. Y si es capitalista, es porque se están emitiendo acciones. Tres, que debe de existir una razón social. ¿Cómo se va a identificar? Por el nombre, por los apellidos de los socios y con la leyenda de la sociedad. También tenemos que tomar en cuenta cuál es el elemento personal. También debemos de considerar un órgano de administración, un órgano de fiscalización, también el órgano de soberanía, también cómo está representado el capital, pues como lo dijimos, en aportaciones, el capital fijo, porque ya lo establece la ley que debe de ser de 250 quetzales para poder iniciar y posteriormente que el capital fundacional, que muchas veces tiende a confundir el capital fundacional con el capital fijo, porque digamos en una sociedad anónima el capital fundacional podría ser, hagamos de cuenta, de 10,000 quetzales, mientras el capital fijo es el que establece la ley de 250 quetzales, que es el que establece únicamente. Entonces, esas son como algunas variaciones. Considero yo que por tema de horario, pues no nos va a dar tiempo para poder abordar las 6 sociedades que pues están reguladas dentro de nuestro Código de Comercio. De mi parte, pues espero que hasta este momento les haya podido servir estas nociones básicas del derecho mercantil, porque realmente es un tema muy, muy interesante, pero que es muy complejo, porque si nosotros decidimos ir artículo por artículo y poder integrar lo que es temas doctrinarios con temas legales, pues va a requerir bastantes horas de estudio, de análisis, porque es imposible que en 2 horas que llevemos podamos abordar tantos temas. Entonces, de mi parte, yo doy por fin este tema. De verdad, agradezco a cada uno de los presentes por haberse conectado. Disculpen las técnicas, pero en el lugar donde me encuentro, pues ya lograron escuchar. Pues andaban aquí presentes los policías monitoreando todo, entonces por eso tenía que estar desactivando la cámara o procurando de que no hablar tan fuerte para que me pudieran sacar de las instalaciones, pero yo les agradezco de verdad el tiempo que estemos acá presentes y yo me comprometo si hay una segunda oportunidad para que podamos ir tratando todos estos temas del derecho societario, porque es muy amplio y el más complejo es la sociedad anónima. Podemos reagendar una segunda actividad. Yo con todo gusto pues me comprometo con ustedes para que tomamos en cuenta
los aspectos que no logramos por temas de horarios y pues podemos ya sea con Milton, con los representantes de AGES para que puedan ir desarrollando todo esto. Sin nada más que agregar, de verdad les agradezco a uno de los presentes que se hayan estas 2 horas. Para mí realmente esto poder y de verdad me disculpo por las fallas técnicas que se presentan, pero espero totalmente su comprensión y que tengan cada uno una feliz noche y un gusto conocerlos a cada uno de ustedes.